A continuación, Diálogos con Francisco Rocha. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diálogos con Francisco Rocha, un programa de política con ciudadanos para ciudadanos, con la conducción del doctor Francisco Rocha. Buenas noches, amigos, estamos saludándoles ya. Nos visita, como les habíamos informado, el doctor Gonzalo Ortiz Crespo, flamante embajador del gobierno del Ecuador ante el gobierno de Colombia, y ya nos contará él cuándo va a asumir la embajada. Hay varios temas. El doctor Ortiz ha sido vicealcalde, concejal, profesor universitario, de lo que muchos damos fe y podemos sentirnos orgullosos de haber acudido a su conocimiento. Así es que no solo como embajador, que le deseamos éxito, sino también con una breve visión del gobierno que va a representar en Colombia. Gonzalo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Bueno, felicitaciones primero. Y muchas segundo gracias. es las condiciones con las que uno llega ante un gobierno de Colombia que tiene el propio Pacto Andino, tiene sus dificultades, pero el problema, no sé si decirlo ideológico, de la línea de pensamiento, ¿cómo van a trabajarse estas cosas? De una vez así, bienvenido. Gracias, buenas noches, Francisco. Empezaré por decir que me siento extremadamente honrado con la propuesta del presidente Lasso y del canciller Holguín, y no le corrí a la responsabilidad. La Embajada de Colombia, me parece a mí, es una de las 4 o 5 embajadas más estratégicas que tiene el Ecuador, por el mismo hecho de que somos vecinos, de que tenemos una relación muy estrecha, que somos ambos miembros del Pacto Andino, como bien lo has dicho, y claro, de otros organismos latinoamericanos, la CELAC y demás. Pero se da, en efecto, en una circunstancia muy especial, en que dos gobiernos que no coinciden en su línea ideológica, pero que obviamente quieren tener relaciones y las mejores relaciones. Entonces, mi principal papel, Francisco, va a ser mantener ese estado de las relaciones en el mejor nivel posible. Es decir, hacer de manera excelente mis funciones como embajador con todo el equipo de la Cancillería ya es excelente, el de la embajada, y entonces me apoyaré en ellos para desarrollar mi misión. Quiero contarte que yo tengo un privilegio con relación a cualquier nombramiento político, y es que he estado 3 años en la Cancillería como asesor de 4 ministros de Relaciones Exteriores, el último año como asesor del canciller Holguín. Desde que él entró el 1 de enero del año pasado, estoy como su asesor, de manera que tengo un conocimiento ya de la institución, de la Cancillería como tal, de sus funcionarios, altos, medios y bajos, y eso me da una gran ventaja. Y tuve además otra oportunidad la semana anterior, que fue la cumbre binacional, el encuentro entre los presidentes Lasso y Petro, que se dio en Tulcán. Entonces la oportunidad de acompañarlo ya, de acercarse. Desde allí el presidente Lasso me presentó ya al presidente Petro, el canciller Holguín me presentó a su homólogo, el canciller Leiva, y estuve trabajando la tarde del lunes en la negociación precisamente de la declaración y de los puntos que se van viendo en el gabinete binacional. Obviamente yo, que en un plan pasivo, porque todavía no soy embajador, todavía no podía ejercer como tal, simplemente como asistente, como testigo de la dinámica que se da entre el equipo de la Cancillería ecuatoriana y el equipo de la Cancillería colombiana, donde estaba el director de América, el director de Soberanía. Allí los directores son lo que nosotros llamaríamos subsecretarios, y el equipo de apoyo de ellos,
De manera que fue para mí un bautizo muy agradable en Tulcán, y conocer ya a todos con quienes voy a tener interrelaciones en cuanto llegue a Bogotá, pues sin duda es una ventaja que ya llevo. Gonzalo, ¿cómo se visualiza, más allá de las diferencias ideológicas, la frontera? Es lo que se suele decir una frontera caliente. Algunos sostenían incluso que el Ecuador no tenía frontera con Colombia, sino con las FARC. Ahora desmovilizadas las FARC con un proceso, pero tienes un gobierno ideológicamente cercano a esos sectores que podrían estar estos, no sé si decir residuos, porque parece que han crecido también. La frontera, esta cercanía en Tulcán te permitió ver algo sobre eso, cómo trabajar. ¿Sientes que hay un compromiso de Petro? ¿Ha cumplido el tema de la extradición? ¿Hay un compromiso para resguardar? ¿Sí? Hay un compromiso que se ha manifestado además en 2 reuniones de los comandantes generales, de los jefes del comando conjunto de ambos lados. Uno fue en Ipiales y el otro fue en Mataje. Y han revisado, ellos tienen una cartilla, una serie de acuerdos a los que se llegaron para operaciones conjuntas, ¿no? Es obvio que, digamos, en el río Mataje, sí, que no es sino un río de 4 o 5 metros de ancho, hay operaciones que desde la mitad del río para allá es de Colombia y de la mitad del río para acá es del Ecuador, pero que se puede hacer de manera conjunta, ¿no es cierto?, los 2 ejércitos en circunstancias especiales. Por ejemplo, eso es una de las cosas que se resolvió, sí, algo que parece tan sencillo, claro, pero que no se había tenido en cuenta, el tema de la soberanía y demás, pero había que llegar a un acuerdo. Por otro lado, las 2 policías tienen también mucha relación, la policía ecuatoriana y la colombiana, y pude ser testigo de la amistad que tiene el comandante general de la policía ecuatoriana con el director general de la policía de Colombia. Sí. Ambos son de la misma promoción de la Escuela General Santander. Ambos, o sea, fueron compañeros y muy amigos, lo cual facilita muchísimo las cosas, ¿no? Así me decían que de esa promoción hay 12 generales, 10 colombianos y 2 ecuatorianos. Fíjate, es una promoción muy notable, y han llegado al mando superior de las 2 policías, y entonces eso ayudó en el caso de atrapar al femicida al que se le localizó en Colombia por acción conjunta de las 2 policías, y fueron ellos los que ayudaron para todo el proceso y para que venga rápidamente el Ecuador, y ese contacto personal, ¿no? Ayuda. Allí el embajador Paredes, yo le voy a suceder a Rafael Paredes, un embajador de carrera, que él tuvo que suspender las vacaciones porque estaba por el fin de año en Quito y tuvo que volar allá para facilitar todo lo que era necesario, lo que había que hacer. Y todo salió de la mejor manera, ¿no? Y atrapado este criminal que había sido buscado, pues era indispensable Cáceres, ¿no?, que todo fluyera y rápido y bien, y cómo fue. Así que esto respecto de la frontera y de la cooperación de la fuerza pública de los 2 lados. Felizmente hay estas relaciones, eso hará mi trabajo más fácil, y en todo lo que yo tenga que apoyar para eso, pues allí estoy, ¿no? Y también habrá una Gonzalo, perdón la interrupción, una especie de cercanía también a lo que el gobierno de Colombia sí tiene, que es relaciones, y no solo que se ha abierto la frontera con Venezuela, un acercamiento para eso, por lo menos para coordinar. El Ecuador no reconoce como tal ese gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Yo no soy representante de Venezuela. Pero podríamos ver, el gobierno de Colombia ha dado muestras de que quiere ser una especie de nexo, ¿no? Reabrieron la frontera, las relaciones, el trabajo, todo. Con el presidente, con el gobierno de Maduro, desde el día siguiente de la toma de posesión. Así que sí, en efecto, ha dado todas las muestras, y pues en lo que sea necesario apoyar a la paz, a la regularización de las relaciones. Pero por lo pronto el Ecuador no tiene relaciones con Maduro, ni hay planes de tenerlas, ¿no? Lo cual se saluda. Y lo que pasa es que, claro, había ya una propuesta de un embajador de Colombia ante el gobierno ecuatoriano, que, como se suele decir, no pasó, como también no pasó otra propuesta ecuatoriana.
cosas que suelen ser normales, se podría decir, pero que tienen connotaciones, Gonzalo. Sí, bueno, y ya eso quedó atrás. Sí. Lo cierto es que ahora ya tenemos embajador. El propio canciller Leiva lo dijo en la reunión. Le agradezco mucho las palabras que tuvo sobre mí. Él anunció públicamente que y por eso lo puedo repetir, que el presidente Petro había nombrado ya a su embajadora, es la doctora María Antonieta Velasco, nariñense, profesora de la Universidad de Nariño, quien ha tenido algún problema de salud y por eso ha retrasado, porque si no ya debería haber estado aquí. Pero en unas pocas semanas estará ella aquí y yo también en pocas semanas estaré allá. En pocas semanas todavía. 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas no más allá, espero. Hay que estar viendo casa, todas estas cosas. No, en el caso del Ecuador hay una casa desde los 70, desde la época petrolera. Hay una casa que claro ya tiene sus años, porque cuando se la compró ya tenía sus años. Es una casa de los años 50, pero que es muy bonita, muy amplia, con jardín y demás. Es como, digamos, una casa de la Mariscal, de las grandes, de la parte baja de la casa Mariscal. Quinta, casi. Casa Quinta, casi. Y está en una zona en que todos son edificios altos, así que está un poco minimizada por los edificios. Pero esa es la sede del Ecuador, estamos hablando desde hace 50 años. Y entonces, bueno, hacer honor a los que me aprecian, es la residencia. Y también hay un edificio propio del Ecuador construido. Lo vi que tiene ahí todavía ese símbolo del papel higiénico, ese de colores ahí, está todavía ahí, lo vi hace 2 semanas, todavía en la fachada, sí. Que es un símbolo del Ecuador ama la vida. Sí, cuando se reconstruyó fue pues en la época se reconstruyó, entiendo, en la época del presidente Correa, y claro, él puso su sello ahí, no se le ha sacado. Pero hay que, lo primero que me impresionó cuando dijeron ahí está el sello del papel higiénico, dije yo, esa espiral, ¿no? Exacto. De colores. Gonzalo, ¿qué proyectos se pueden avanzar con Colombia? Además de todo esto, que ya es bastante, que podamos tener reuniones, que podamos ponernos de acuerdo, relanzar a lo mejor el Parlamento andino, buscar formas de facilitar, porque si no ahora solo es tramitología. La ventaja de la relación es que hay el gabinete, el encuentro presidencial y gabinete binacional anual. Eso que comenzó por allá por el 2006, se ha institucionalizado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en cada gabinete? Se revisan 7 ejes principales de la relación y se toman compromisos para realizar proyectos. En cada uno de los ejes hay 4, 5, 6 proyectos. En algún caso, en el medio de las negociaciones, coincidíamos en que no hay que tener más de 4 para poder cumplirlos. Claro. Entonces, de lado y lado se toman esos compromisos. Y eso es lo que consta en la declaración que se hizo el martes, ¿no? en martes, ¿qué viene a ser? 31, creo que fue, de enero en Tulcán. Entonces, allí se pasó revisión a todo lo que se había hecho desde Cartagena, la anterior reunión, y se tomaron nuevos compromisos. Es interesantísimo. Más del 80% global de todos los compromisos se había cumplido. En algunos de los ejes 90 y pico %. Así que es muy bueno. Eje de transporte, eje de seguridad, eje de cooperación en los temas sociales y el tema fronterizo, que es muy delicado. Ahí hay varios temas, varios irritantes que vienen de un lado del hecho de que tenemos un combustible más barato y entonces es complicado el tema. Y hay otros que tienen que ver con la vida de cada día de la gente de la frontera. Que trabajan, ¿no? En un lado y en otro. Incluso la cosa de reconocer algunos de los pasos que se llaman ilegales o informales, reconocerlos. Porque hay gente que tiene terrenos del otro lado, que cultiva del otro lado. La verdad, el señor del Hierro tenía una hacienda que la mitad era colombiana y la mitad era ecuatoriana, ¿sí? Y entonces hay eso. Pero ahora además hay una circunstancia que es penosa, que es el derrumbe que hubo en Las Rosas, en la carretera entre Pasto y Popayán. Pasto tiene total conexión con Ipiales y con Rumichaca y con el Ecuador, pero hacia el norte, hacia Colombia, hacia Bogotá, digamos, hacia la capital y el resto de Colombia,
Medellín o cualquier otra conexión hacia el norte, no pueden llegar. No podían pasar. Porque se cayó una montaña. Pero el corte de la carretera no son 300 metros, ni 400 metros, ni 500 metros, son 3 kilómetros borrados. Es decir, la montaña de verdad se cayó y desapareció la carretera. La carretera y o sea que este rato el sur de Colombia está dependiendo del Ecuador. Y eso nos da una oportunidad primero para cooperar en un momento de tragedia, de dificultades con Pasto, además de la relación histórica desde la Real Audiencia. Pasto pertenecía a la Real Audiencia de Quito y siempre hubo una Cali, Buga, Popayán, Champanchiqui, Huarchicón. Me acordé de la clase del límite. Se ve que hicieron aprender de memoria a tus profesores, dándote reglazos. Pero además, papá, eso militar. Papá tenían la frontera era para la soberanía, el cuidado de la frontera. Era una cosa así. Que entonces, era de punto de honra de cada uno saber bien cómo era el derecho territorial, cuáles eran las aspiraciones del Ecuador y qué nos fue pasando en la historia, ¿no? Sí. Entonces te interrumpí, Gonzalo, pero esta oportunidad que tú ves, que es un poco reencontrarnos con estos territorios de la Real Audiencia. En todo lo que podamos, ¿no? No es fácil todo, pero por ejemplo, estaban muy agradecidos el presidente, el canciller y varios de los ministros, porque estuvieron 6 ministros colombianos, de la cooperación que les estaba dando el presidente Lasso y el Ecuador. Por ejemplo, para transportar su combustible, ellos hicieron un recorrido que salía de Mocoa, en el suroriente colombiano, pasaba Lago Agrio, en nuestro nororiente, recorría la carretera Lago Agrio, Papayacta, Pifo, y en Pifo, en el redondel, tomaban la ruta para el norte y pasaban por Rumichaca hacia Pasto. Decenas de miles de galones de gasolina se han transportado a través de caravanas de tanqueros a los que se les ha dado permiso para que hagan eso, ¿no? Pero además se les está proveyendo de una serie de cosas. Hay ya una facilidad de comercio por San Miguel, se está exportando por el puente ese, que es un puente que trataron también los presidentes de que hay que mejorar ese puente, de que hay que componer un generador que está dañado, hay que compartir los gastos, pero para habilitar ese puente... Para que no se cierre, porque San Miguel se cerraba a las 6 de la tarde. Eso, exacto. Y también, el tránsito que se puede hacer por Rumichaca para abastecer al sur de Colombia y también las otras exportaciones del Ecuador, ¿no? El Ecuador, por ejemplo, el Ecuador exporta, digamos, tableros de madera, por ejemplo. Y eso no va solo a Pasto, sino que va para a Bogotá toda Colombia, y el norte. Entonces, eso se está haciendo desde San Miguel. Curiosamente, desde San Miguel a Bogotá hay un día y medio menos que si vas de Rumichaca a Bogotá. O sea que si se puede habilitar otro esa camino, vía, podríamos llegar al Atlántico mucho más rápidamente. Más rápidamente. Gonzalo, en medio de todo esto, el planteamiento puede ser, no sé si el gobierno nacional, a más de lo que ha sido testigo y ya vas con la reunión binacional, algún interés particular del gobierno del Ecuador como una propuesta para consolidar esto que vemos que funciona entonces. Hay que consolidar, tenemos el marco del Pacto Andino, se está trabajando en una reingeniería de los órganos del Pacto Andino. El Ecuador lo comenzó cuando fue presidente el año pasado, ahora la presidencia recae en Perú. Eso también hay que seguir trabajando junto con Colombia, que es, digamos, la potencia más grande dentro del Pacto Andino. Hay que trabajar en eso. No tengo todavía instrucciones muy precisas porque aunque ya estoy nombrado embajador por el decreto presidencial, luego de recibir el beneplácito, que fue muy rápido en mi caso y por lo cual agradezco también a Colombia, todavía estoy en el momento de la transición, en los preparativos, y no tengo las instrucciones precisas que me tiene que dar el canciller, pero entiendo por mi cercanía a él, por todo lo que hemos tratado durante estas últimas semanas, que la prioridad mía es obviamente, como dije hace un rato, mantener las mejores relaciones que pueda con el gobierno colombiano. El presidente Lasso se ha distinguido por eso, ¿no? Por un pragmatismo en las relaciones que no está mediado por la ideología.
hubo momentos en que las relaciones exteriores estaban mediadas por la ideología. Es decir, solo nos llevábamos con unos países que decíamos que éramos... Que estábamos igual en la línea de la democracia pero hay líneas que habrá que seguirlas manteniendo, ¿no? Pues sin duda, esas son la democracia, el respeto a los derechos humanos, la paz, y ahora como miembros del Consejo de Seguridad todavía con más obligación con más todavía fuerza de trabajar por la paz, pero con Colombia y eso hay los temas comerciales, por supuesto, pero hay los temas culturales en los que espero poder hacer de nuevo una gestión más importante, integrarlos más. Hay tanta riqueza común cultural, en la lengua, en la cultura, en la historia, en la música, que tenemos que colaborar, tenemos que hacer presencia ya en las ferias del libro, que son tan importantes, la de Bogotá sobre que todo. Que además va a recibir al nuevo embajador casi a portas, ¿no? Casi a portas la isla, sí. Espero poder llegar pronto y poder ya tener alguna injerencia en la presencia del Ecuador allí. Luego hay la fiesta del libro en Medellín, que también es muy importante. En fin, Colombia es un país muy grande, con una gran variedad cultural y una gran variedad y una gran dinámica cultural. Entonces no podemos quedarnos atrás. La presencia de colombianos que, digamos, ya están muchos años aquí, es una buena cantidad. También estaba trayendo gente para hacer turismo en el Ecuador. Aquello de las líneas de conectarse vía aérea, vía transporte, ahora con el problema de la carretera en Colombia va a afectar. Ha afectado también. Justo que es la temporada alta de los colombianos, que venían a las playas nuestras. Sí. Pero claro, era gente de Cali, de Popayán, que venía por tierra a nuestras playas y se sentían seguros de allí. Hay un problema de seguridad nuestro en Esmeraldas que hay que corregir. Y claro, estoy seguro, no he visto cifras, pero que el flujo habrá bajado radicalmente por esto. Pero bueno, ojalá. El presidente Petro anunció que se va a hacer una vía de 4 carriles, pero eso no puede estar muy rápido. Porque al ser presente el embajador tan grande. Romero, el gobernador Romero. De Colombia, del colombiano, sí. No, ya no creo que sea él. Ya no. El embajador Romero me parece, el gobernador que era de apellido Romero, me parece que es embajador en Buenos Aires. ¿No? Es el nuevo embajador en Buenos Aires. Sí, no recuerdo el nombre. Nuestro gobernador estaba. Nuestro gobernador estuvo, traté con él, estuvimos en la mesa. Una de las cosas muy buenas, no es ninguna infidencia, es que los dos presidentes, Petro y Lasso, se encerraron los dos, incluso siglos cancilleres, y conversaron largo. Y nos tuvieron a todos los demás esperando como era la lógica. Lo mejor de la cumbre debe haber sido eso, reunión, que los dos conversen y que hablen de todo. En una conversación larga se puede haber tratado de todo. Se puede haber tratado de todo. No le preguntaba al presidente Lasso, por supuesto, de qué trataron, pero fue una conversación tan larga que era muy satisfactorio que hayan estado conversando de todo. Gonzalo, antes de... Se nos fue el tiempo, con un embajador así se le va a pasar incluso el tiempo al presidente. Los resultados, vale la pena, cómo manejarlos, cómo replantearlos. Algunos dicen que debería haber una crisis de gabinete y eso, por suerte estás en un ministerio que yo de creo... los resultados electorales. Exacto. Yo creo los resultados, ¿cómo voy a medir No, eso ya veremos cuando se avance y podamos... Hay que ponerse metas y medir, ¿no? Pero vas a representar a un país que termina con unas elecciones, justo te vas a ir en esos momentos, Gonzalo. ¿Cómo ves el mensaje de allá? Es un país con estas dificultades que dicen, no, y hay que cambiar no solo al presidente, una crisis de gabinete. Es absurdo. Y tú representas a uno de los mejores ministros de este momento, ¿no? Sin duda, el canciller Holguín tiene un papel muy destacado en el gobierno y ha hecho una labor magnífica. Yo creo que respecto a los resultados electorales, sin duda hay que escuchar a la población, pero la población no está diciendo cambien el gobierno, no está diciendo eso. Tal vez sí es necesario refrescar el estilo, las maneras de hacer las cosas. El presidente Lasso está haciendo
un gran esfuerzo que no ha sido comunicado oficialmente respecto de la salud, respecto de los créditos baratos, respecto de la agricultura, y no se ha comunicado lo suficiente. Y claro, todavía hay la sensación esta de inseguridad, las bandas criminales, sigue habiendo un alto número de asesinatos, pero se les está controlando, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo de las cárceles ya es un logro que no se ha medido bien, que no se ha comunicado bien, pero finalmente se ha logrado el control de las cárceles. Y hay que continuar en ese trabajo. El presidente Lasso tiene pues 2 años y pico más para desarrollar su plan. Sí, yo creo que sí. Ya. No hay que hacerles el juego a los desestabilizadores. ¿Por qué? Porque hay ciertos grupos que en el caos medran. Sí. En el caos medran. En el caos cambian las leyes, en el caos cambian los jueces, en el caos cambian todo lo que requieren para volver a tener el control del país. Y no hay que hacerles el juego, ¿no es cierto? Hay que mantener la estabilidad, hay que mantener el proceso de desarrollo del país. Es una pena que, por ejemplo, el riesgo país se haya disparado tanto. Eso quiere decir que los mercados internacionales no tienen confianza en lo que pueda venir con algunos de los triunfadores, ¿no? Y ellos tienen una obligación de estabilizar el país, de no generar el caos. Ahora, ya están ahí, tienen que responder. Tienen que responder, ¿no es cierto? Y la ciudadanía les tiene que pedir que cumplan de lo que dijeron. El alcalde de Guayaquil, claro, el que fuera, tiene que cumplir la ciudad, pues no están ahí para desestabilizar, ¿no es cierto? Ellos tienen que trabajar por la ciudad. En el caso de Quito, tan venida menos en este caos que hemos tenido, en esta serie de autoridades mediocres que hemos tenido. Bueno, Pavel Muñoz, que es un hombre con tanta capacidad intelectual, que ya tiene experiencia, del cual soy amigo hace mucho tiempo, y con la experiencia de haber sido director de planificación de Barrera, él hizo la estructura que tiene el municipio, claro. Ahora. No sé si agradecerle, pero ahora puede. Ahora es cuando tiene que ver que tiene que ya demostrar el mismo que funciona, si ese proyecto y que funciona bien. No puede ser. Ayer me enteré de una pariente política que se ha demorado 10 años en lograr el permiso para hacer el cerramiento. El cerramiento de un terreno en Tumbaco, 10 años. Y yo estoy sensible respecto de eso, porque yo llevo 10 meses en el mismo trámite. No puedo hacer el cerramiento de una quintita que tengo en Pifo, porque no está regularizado el terreno por esto, por lo otro, y se inventan cada cosa nueva. Bueno, ¿no? Él acaba de decir el alcalde electo que lo primero que va es a regularizar el tema de tierras y estas cosas. Estas regularizaciones toman un tiempo y tienes que presentar estudios topográficos y no sé qué. Y se ha hecho una montaña de trámites. Yo creo que se ha aumentado varios pasos a los que ya había, y entonces, bueno, es una sufridera. Y eso que no cuento el problema que tengo de impuestos, por una equivocación de 2 lugares de la coma, bueno, ahora estoy debiendo, estamos debiendo, todos los de un conjunto habitacional, decenas de miles de dólares, por la equivocación de 2 puestos de una coma. Eso habrá que solucionarlo. Gonzalo, éxitos en la embajada. Nos quedamos con esto del pedido de la estabilidad. Entonces el presidente sí tiene 2 años y medio, por lo tanto yo estoy la seguro. Embajada por lo menos 2 años y medio. Eso le corresponde al pueblo ecuatoriano el mantener, porque no hay desarrollo posible en medio del caos. Y las condiciones tampoco es para eso, ¿no? Y incluso los correístas, y lo voy a decir con estas palabras, yo también les represento a ellos como embajador, pero incluso ellos tienen que darse cuenta de que, aunque en el caos pueden medrar, no es bueno para ellos que haya un nuevo bajón en la economía, una nueva crisis para quien quiera. Lo cierto, lo mejor es que la economía del Ecuador realmente despegue con estas políticas económicas que están implementando u otras que haya que hacer, pero que podamos salir adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el flamante embajador del Ecuador ante el gobierno de Colombia, el doctor Gonzalo Ortiz Crespo. Éxitos, Gonzalo, en Muchas Colombia. Gracias. Estamos realmente contentos de que esta representación así debería ser. Los representantes, a más de los de carrera, si escogen a alguien político, aunque ya está en la Cancillería, como nos recordó algún tiempo, sí, alguien del que es, digamos, respetado y respetable.
Éxitos, Gonzalo. Muchas Gracias, Francisco, muy generoso. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diálogos con Francisco Rocha, un programa de política con ciudadanos para ciudadanos, con la conducción del doctor Francisco Rocha.